Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Luis Fernando Escárcega Ríos. Soy estudiante de maestría en probabilidad estadística en el CIMAT. Y hoy vengo a platicarles acerca de esto que es titular una aplicación del movimiento browniano al análisis. Vamos a empezar definiendo qué es un dominio. Decimos que un subconjunto de R a la D es un dominio si es un conjunto abierto y conexo. A lo largo de la presentación, esta parcial D denota la frontera de T. Entonces, pues ya que tenemos un dominio de R a la D, una función U definida en ese dominio de valores reales, digamos que es armónica si es dos veces continuamente diferenciable y para cualquier punto x en el dominio, el laplaciano de u en x es cero, donde el laplaciano se define como la suma de estas derivadas parciales. Las funciones armónicas aparecen en muchos lados, por ejemplo en análisis complejo, sea de un dominio de números complejos y f de una función definida en ese dominio de valores complejos, que es una función holomorfa, es decir, que su derivada existe en cualquier punto en el dominio. Entonces, la parte real y la parte imaginaria de f son funciones armónicas sobre d de acuerdo a las ecuaciones de Cauchy-Riemann y a que f es infinitamente derivable en d. Las funciones armónicas también aparecen en física. Si suponemos que sobre un dominio de R a la 3 no hay cargas elípticas y que en su complemento, pues posiblemente sí las haya, pero todas están estáticas, entonces el potencial eléctrico es una función armónica en el dominio T. Vamos a hablar sobre el problema de Dirichlet. Ese problema aparece en ecuaciones diferenciales parciales y en física en el estudio del calor, electricidad y fluidos. Inicialmente ese problema era para determinar la distribución de temperatura de equilibrio en un disco, simplemente pues, conociendo sus valores en la frontera. Y ese problema se llama así gracias al alemán Peter Dirichlet, quien propuso el primer método para resolver esta clase de problemas. Vamos a, pues, a definir el problema de Dirichlet en el caso de la temperatura. Si denotamos por D al disco unitario de R2, denotemos también a V como la temperatura en el disco, con las condiciones de que la temperatura en el disco inicialmente está dada por una función F conocida y que la temperatura en la frontera del disco permanece constante en el tiempo. La evolución de esta función V en el tiempo está dada por la ecuación de calor, que dice que la derivada parcial de V con respecto al tiempo es proporcional al laplaciano de V con respecto a X. Y la constante de proporción se conoce como la difusión térmica. Bajo algunas condiciones sobre F y sobre phi, esta función de temperatura converge en un equilibrio cuando el tiempo tiende a infinito. Entonces, si la anotamos por U, satisface que su laplaciano es cero porque esta función U satisface esta condición, pero como no depende del tiempo, esta parte es cero. Y como la temperatura en la frontera del disco permanece constante, dada por una función phi, pues tenemos que U es igual a phi en la frontera del disco. Entonces, pues esto es lo que define el problema de Dirichlet, encontrar U en términos de phi, de sus valores en la frontera. Entonces, en general, si tenemos un dominio de R a la D y phi, una función continua sobre la frontera de D, una función U definida sobre la cerradura de D es una solución al problema de Dirichlet con valor en la frontera phi si U primero es continua en toda la cerradura, segundo que es armónica en D y tercero que U es igual a phi en los puntos frontera. Entonces vamos a ver las propiedades generales sobre las funciones armónicas. Si definimos a alfa d como el volumen de la esfera unitaria d-dimensional, tenemos una fórmula explícita para esta que está en términos de la función gamma. Entonces, el volumen de la esfera d-dimensional centrada en x de radio r es simplemente alfa d por r a la d y el área de superficie es de alfa d por r a la d menos 1. Hay un par de caracterizaciones más para las funciones armónicas y que no hacen referencia a la diferenciabilidad y a eso se les conoce como propiedades de valor medio. Y son estas. Entonces, pues, si tenemos una función U medible y localmente acotada definida sobre un dominio,
Entonces, pues son equivalentes todas estas. Primero, que U es armónica. Segundo, que para cualquier bola centrada en X de radio R contenida en D, la integral de U sobre esa bola dividida sobre el volumen de esa bola nos regresa U en el punto central de la bola. Y la tercera condición es que para cualquier bola eh, contenida en D, la integral de U sobre la superficie de esa bola dividida sobre el área de la superficie nos regresa a U en el punto central pues, de la bola. Eso es como análogo a la fórmula integral de Cauchy para funciones, eh, para funciones holomorfas. Y más aún, en cualquiera de esos casos, U es infinitamente diferenciable, no solamente es de la clase C2. Entonces, con ese resultado se puede probar lo que se conoce como principio del máximo. Si tenemos a una función U definida sobre la cerradura de un dominio que es armónica en D, entonces, básicamente la función U no alcanza su máximo en D a menos de que sea constante. Y segundo, si U es continua en la cerradura de D y D es acotado, entonces, pues primero el máximo de U se alcanza en la cerradura porque U es una función continua definida sobre un compacto, pero además ese máximo necesariamente se alcanza sobre la frontera del dominio. Y con este principio del máximo se puede demostrar, como sigue, que básicamente una función U continua sobre un compacto que es armónica en su interior queda determinada por sus valores en la frontera. Y la prueba es demasiado sencilla con el principio del máximo. Tomamos A de un dominio acotado y U1, U2, dos funciones continuas definidas sobre la cerradura y que son armónicas en D. Entonces, suponemos que U1 y U2 son iguales en la frontera de D. Entonces, aplicando el principio del máximo sobre su diferencia, que es una función armónica, tenemos que el máximo de esa diferencia sobre la cerradura de D se alcanza en la frontera y que es cero por hipótesis, porque estas dos son iguales en la frontera, ¿no? Entonces, cuando tenemos que U1 es menor o igual que U2. Análogamente, tenemos que U2 es menor o igual que U1 y por lo tanto U1 es igual a U2. Es decir, hay unicidad. En probabilidad tenemos lo que se conoce como movimiento browniano y que está relacionado al problema de Dirichlet que después veremos. El proceso estocástico B con valores en R se conoce como movimiento browniano que empieza en un punto de X real si satisface primero que B de 0 es X, casi seguramente que los mapeos estos son continuos con probabilidad 1 y que los incrementos son independientes. Además, que estos incrementos tienen una distribución normal de media 0 y varianza de menos S. Con esto puede esto básicamente es como es una realización típica del movimiento browniano. Con esto pues se puede definir lo que es el movimiento browniano D-dimensional. Decimos que el proceso estocástico B con valores en RD es un movimiento browniano D-dimensional que empieza en un punto X RLD si B de 0 es X y si B es pues un vector cuyas D componentes son movimientos brownianos independientes. Esto pues es como la simulación de un movimiento browniano en el plano, dos-dimensional. Entonces, pues, ¿qué relación hay entre el browniano y el problema de Dirichlet? Pues, si retomamos el ejemplo de la temperatura en el disco y queremos determinar la temperatura en equilibrio, simplemente conociendo sus valores en la frontera, se puede utilizar el movimiento browniano para hacer estimaciones en los puntos en cualquier punto del disco. Y estas estimaciones serán consistentes fuertemente. Entonces, para hacer una estimación en un punto como en este rojito, tomamos una gran cantidad de movimientos brownianos que empiezan en este punto y nos fijamos en los puntos por los cuales salen estos brownianos del disco, que están aquí en rojo. Acto seguido, calculamos la phi en esos puntos, es decir, la
la temperatura al equilibrio en los puntos frontera, por los cuales salieron los brownianos, y acto seguido, la estimación de U en este punto es el promedio empírico de esas temperaturas. Pero todo esto suena muy mágico, pero en realidad hay una justificación matemática para esto. Entonces, pues en ese teorema de estrella tenemos que si tenemos un dominio D y un movimiento browniano que empieza dentro de D y definimos a T como el primer tiempo en el cual el browniano sale del dominio, pues si tenemos que phi es una función medible definida sobre la frontera de D y tal que esta función U es localmente acotada, entonces U es una función armónica, donde pues la definición de U es como sigue. Tomamos un browniano que empieza en un punto X en el dominio, después nos fijamos en el punto por el cual salió este browniano del dominio y evaluamos ahí a la función phi. Y sacamos pues el valor esperado de esa cantidad en el conjunto de que t es finito. Y la demostración de que la función u de que es armónica básicamente utiliza la propiedad fuerte de Markov del movimiento browniano y la caracterización de valor medio de las funciones armónicas. Y para esto simplemente tomamos una bola centrada en x de radio r contenido en d y de tilde como el primer tiempo en el cual un browniano que empieza en x sale de esa bola. Entonces, utilizando la propiedad de la ley de probabilidad total, tenemos que como uso una esperanza, se puede calcular condicionando sobre b de t tilde. Y aquí se utiliza la propiedad fuerte de Markov y nos da u de b de tilde. Y es intuitivo que b de t tilde es una variable uniforme sobre la frontera de esta bola. Y por eso tenemos esta integral. Y por lo tanto, pues podemos concluir que u es una función armónica sobre d. El problema de Dirichlet en general no tiene solución, pero sí lo tiene para conjuntos que son, pues, bonitos, por así decirlo. Y los conjuntos que son bonitos son los que satisfacen la propiedad cono de Poincare. Decimos que un dominio satisface la propiedad de cono de Poincare en un punto X en su frontera si existe un cono Cx y un H positivo, tal que la intersección de esos conjuntos está contenida en el complemento de D. Básicamente es fijarnos en el punto X y asegurar que la puntita de un cono está en el complemento de D. Entonces, pues con eso tenemos pues ya la conexión. Suponemos que D es un dominio acotado y tal que cualquier punto de su frontera satisface la propiedad de cono de Poincare y suponemos que phi es una función continua definida sobre la cerradura, perdón, sobre la frontera de D. Entonces definimos a t como el primer tiempo en el cual el browniano que empieza en D sale de D. Entonces, pues primero t es finito casi seguramente y la función que teníamos en el teorema de estrella es la única solución al problema de Dirichlet con valor en la frontera phi. Aquí notemos que no aparece la indicadora porque parte del teorema es que t es finito casi seguramente. La unicidad de esta función U de la solución al problema de Dirichlet, perdón, se sigue del colorario de estrella. Y que la función U sea armónica es básicamente el teorema de estrella y aplicar que U es una función acotada. La condición de que U sea igual a phi en la frontera de D es inmediata porque en los puntos frontera T es 0, casi seguramente, y la propiedad de cono de Poincare implica que U es continua en la frontera. Y con eso, pues, terminamos. Muchas gracias. Estas son las referencias.